Vamos a comenzar. Buenas noches. Esta noche nosotros vamos a hablar acerca de lo que es anatomía práctica y biomecánica fundamental de la columna vertebral. Vamos a aprender conceptos básicos de anatomía y algo, un poco de biomecánica. Nos vamos a pasar por lo que es un par de síndromes medulares incompletos y vamos a hablar un poquito de fracturas. Pero tenemos que entender que para nuestra práctica y especialmente en la área quirúrgica, la anatomía es muy importante. Nosotros basamos ahí, iniciamos lo primero de nuestro conocimiento porque sin eso estamos perdidos. Y entonces es algo muy importante para comprender las patologías de todo el cuerpo. Entonces, la verdad que es algo muy bueno y gracias por escucharme. Entonces, sin más preámbulos, espero que en este momento todos estén así, con ganas de aprender, con ganas de llevarse toda la información a la cabeza y con ganas de comerse el mundo. Y espero que no se encuentren así, vea que estén en posturno y con ganas de tirar todo y reventar todos los vidrios de todas las casas alrededor. No, ¿verdad? Espero que no. Espero que estén con las ganas puestas y vamos a tratar de aprender esta noche. Entonces, comenzamos la clase y hablamos de las generalidades de la columna vertebral. En cuanto a las generalidades, consiste en 33 vértebras. Están interconectadas por varios tipos de articulaciones y por el disco intervertebral, las articulaciones facetarias y además los ligamentos que en ella están. Y entonces es una estructura muy importante porque vamos a ver que tiene funciones de sostén dinámico y estático del cuerpo y entonces también nos va a ayudar para que nosotros como vertebrados podamos tener la posición erguida y podamos estar en bipedestación. No lo podríamos hacer si no tuviéramos la columna vertebral. Entonces, sabemos que tiene tres regiones específicas, bueno, cuatro, perdón. Tenemos la región cervical, que se comienza acá en lo que es la articulación atlanto-occipital y comenzando desde C1 y vamos a terminar acá en el coxis. Entonces, vamos a ver las cuatro regiones que son la región cervical, la región torácica, región lumbar, la región sacra y por último el coxis. Doc, Tenemos, dígame, hola Doc, perdón que lo interrumpa, fíjese sí, que no se ve pantalla, no sé si perdón, pudiera salir, me comentan que no se ve la pantalla, no se ve la pantalla, que se le ve espérame. como, se le solo tienen audio, fíjese, ahí Ah, me bueno, disculpa. gracias y espero que también me ayudes con eso a lo largo de la presentación si tenemos problemas. Vamos a ver, aquí tenemos, me dicen si ahora lo vemos, ven la pantalla, No, todavía no, fíjese, sale la primera diapositiva, la de las 3 páginas. la de las, sale la diapositiva pero no la presentación. Ahora, Bueno, yo ahorita, eh, ahora sí, Doc, ya sale, si gusta, sale la diapositiva de generalidades. estamos. Las otras, las ven. Sí, hoy sí. Sí, perfecto. Entonces nos quedamos en generalidades, ¿cierto? Sí, veo. Sí, Ok, puedo continuar. Me dicen si lo ven, me confirman. adelante. ¿Lo ven todos? Sí, Doc. Ah, ok, Sí, aquí está diciendo que sí se ve. Perfecto, adelante. perfecto. Entonces les decía que tenemos cuatro regiones específicas y consistimos de 33 vértebras. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas. Valga la aclaración que la columna torácica va a tener una caja alrededor que va a ser de sostén también y la vamos a ver a lo largo de la charla. Y tenemos 5 vértebras lumbares y tenemos lo que son 5 sacras interconectadas, fusionadas y dependiendo de la literatura que consultemos vamos a tener, puede hablar de un solo hueso coxígeo o de 4 vértebras separadas, pero para razones de esta charla vamos a hablar de que es uno solo, fusionado. Entonces, pero a veces nos vamos a encontrar de que cuando vemos una radiografía
decimos y comenzamos a contar, yo le veo 6 vértebras lumbares o le veo solo 4 vértebras lumbares. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que la variable anatómica más común es de que la vértebra L5 se sacralice, es decir, se fusione con el sacro, o que la vértebra S1 se lumbarice, es decir, que se separe del sacro y vemos como que tuviéramos una sexta vértebra lumbar. Entonces, como les mencionaba, la columna vertebral tiene algunas curvaturas. En realidad son 4 y las vamos a dividir en 2. Las vamos a dividir en curvaturas primarias y curvaturas secundarias. Las curvaturas primarias son aquellas que están desde el momento que estamos en la edad fetal y desde el nacimiento. Y las secundarias son aquellos que se van a producir a lo largo del desarrollo. Entonces, las primarias, vamos a ver que está la curvatura del sacro y el coxis y la torácica, porque son las que ya están formadas. Pero la curvatura cervical y lumbar, que se va a ir desarrollando con el paso del tiempo, entonces eso se va a ir viendo cuando la cabeza la mantenemos erguida, cuando ocupamos la posición de bipedestación y entonces se desarrollan. Siguiendo con esto, vamos a ver que vamos a hablar de un eje y ese eje es lo que vamos a decir por donde pasa el punto medio, este que vemos acá, le vamos a decir el balance sagital, es decir, este punto es donde pasa el centro de gravedad en el cuerpo y va a pasar por lo que es el odontoides y por el punto anterior o más anterior del promontorio del sacro. Y esto es un balance sagital normal, pero vamos a ver condiciones como que el balance sagital pase adelante del promontorio del sacro, le vamos a decir balance sagital positivo, y si pasa posterior, le vamos a decir negativo. Entonces, vamos a ver de que las vértebras están unidas por múltiples articulaciones cartilaginosas entre cada uno de los cuerpos vertebrales, articulaciones además intervertebrales por el disco, y también vamos a hablar de articulaciones únicas como lo es la articulación de la primera vértebra cervical con el cráneo y la articulación de C1 con C2. Entonces, tenemos que entender que eso es muy importante porque es la manera de cómo se conectan las vértebras. Pero para partir de lo más básico, nosotros vamos a hablar de qué es la vértebra y sus partes. Entonces, aquí les traigo un esquema de lo que es una vértebra. Tenemos que saber que tiene su forma específica, generalmente una forma cilíndrica, y a esto le vamos a decir, a esta parte anterior le vamos a decir que es el cuerpo de la vértebra. Y a esta parte que está atrás es el arco posterior. Y entonces vamos a ver que acá en el cuerpo de la vértebra tenemos una capa cortical de hueso cortical, es decir, más duro que el resto del hueso, y esto es el hueso cortical, y en medio vamos a tener unas trabéculas y de hueso esponjoso, donde por aquí vamos a tener la médula ósea. Entonces, y también tenemos lo que son las otras partes, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se las voy a presentar acá. Entonces, tenemos lo que es el cuerpo vertebral por delante, tenemos lo que es el arco posterior, con las partes que vamos a ver acá, que es el pedículo. Acá también vemos el pedículo, vemos lo que es las apófisis transversas y vemos lo que son las láminas posteriores. Son 2 láminas que se van a unir en el centro para darle origen a lo que es la apófisis espinosa de la vértebra. Y además vamos a ver diferentes caras articulares de la misma. Entonces, en este caso, que es una vértebra torácica, tenemos las articulaciones facetarias superior, la articulación facetaria inferior, y además tenemos articulaciones facetarias o estas caras articulares para la articulación entre la vértebra y la costilla. No todas las vértebras lo tienen así. Entonces, también aquí quiero que noten una cosa. En esta parte de acá sale lo que es el foramen de conjugación. Entonces, si nos imaginamos que aquí está la otra vértebra
Entonces, el foramen, la cara anterior es parte de lo que es el pedículo y el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, y aquí tenemos la articulación facetaria inferior. Entonces, una de las patologías que aprieta acá el nervio es cuando esta articulación se inflama, cuando esta articulación se hace más grande y aprieta la salida del nervio. Entonces, eso es muy importante para entender ese tipo de enfermedades. Entonces, aparte de esto, tenemos que saber que los procesos espinosos a lo largo de toda la columna vertebral, dependiendo dónde es que estamos, van a tener diferente orientación. Si se fijan, los procesos espinosos cervicales son más horizontales, pero cuando vamos viendo que vamos llegando a lo que es las vértebras torácicas, específicamente entre la 4 y la novena, se vuelven más oblicuos y después vuelven a ser más horizontales y más profundos y más grandes en lo que es la columna lumbar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, los diferentes tamaños a lo largo que va descendiendo las vértebras van siendo de diferente tamaño. Ya lo vamos a ver detenidamente. Entonces, tenemos los tipos de vértebras. Ya los decía yo que vamos a tener una región que le vamos a decir cervical, en las cuales las vértebras cervicales son diferentes, los cuerpos son cilíndricos, el diámetro AP es menos que el diámetro transversal de ellas, en los cuales vemos los apófisis espinosas que generalmente son bífidas, y esta región de acá donde están las articulaciones facetarias le vamos a decir pars articularis, pero tienen esta masa de hueso especial que le vamos a decir masa lateral, algo importante cuando nosotros hacemos fijación para una estabilización cervical posterior. Entonces, y aquí tenemos la vértebra torácica clásica con su cuerpo en forma de corazón, y la vértebra lumbar, en cual el cuerpo es más arriñonado, la vamos a ver más profunda, más grande, y entonces vamos a hablar específicamente de cada una para que veamos. Entonces, las vértebras cervicales, les mencionaba, son más pequeñas, tienen una forma cilíndrica, son más anchas de forma transversa, es decir, de acá para acá son más anchas que de acá para acá, y además hay cosas especiales como son la masa lateral, y en esta apófisis transversa vamos a ver que tenemos un foramen transverso, y este foramen transverso es especial porque desde C1 hasta C6, que es generalmente donde lo vemos, aquí va un segmento importante de la arteria vertebral que es el segmento B2. Entonces, la vértebra cervical, la apófisis les mencionaba que usualmente es bífida entre C3 y C6, y la pars articularis se van a denominar masas laterales. Lo tenemos acá, la masa lateral, ¿verdad? Entonces, aquí les traigo una imagen de una disección cadavérica donde vemos el foramen transverso y por dónde va el curso de la porción B2 de la arteria vertebral. Entonces, ahora, las vértebras torácicas son diferentes, tienen forma de corazón, el tamaño es intermedio entre cervical y lumbar, y además presentan en la parte de las articulaciones esta articulación que son las facetas para las articulaciones con las costillas. Y todas las vértebras van a tener, exceptuando las que se articulan con las costillas flotantes, van a tener facetas transversas y facetas acá en el cuerpo. Y dato también para el conocimiento es que generalmente la articulación de cada una de estas vértebras con la costilla, si lo vemos acá, es entre dos vértebras, pero la primera vértebra dorsal y la última vértebra dorsal van a tener una articulación solo entre ellas. Los procesos espinosos, como les mencionaba, van a tener una orientación horizontal cuando comenzamos con lo que es las vértebras torácicas, pero allá por la vértebra T4 se van a comenzar a hacer más oblicuas. Entonces, también
en la vértebra torácica, esta parte que está acá, que es el foramen vertebral, y es por donde pasa lo que es la médula espinal, vamos a ver que se va a volver un poco más angosto, y alrededor de T6 a T10 es más angosto, y la relación del foramen vertebral con la médula espinal en ese punto es casi 1 a 1, y por eso es que cuando tenemos traumas aquí, además de tener el cuidado de la caja torácica, entonces vamos a ver que si ha tenido tanta energía para producir una fractura de este nivel, generalmente siempre van a tener lesión medular por su íntima relación con el foramen, no como así en las vértebras lumbares, en las cuales hay más espacio. Ahora sí, vemos las vértebras lumbares. Tienen los cuerpos más grandes, tienen una forma de riñón, las láminas son anchas y amplias, poco superpuestas. Estas láminas que están acá y que forman parte del arco posterior, generalmente cuando estamos más arriba en las vértebras cervicales, están sobrepuestas una con otra, pero a lo largo que vamos descendiendo y aquí en las vértebras dorsales se hacen un poquito más anchas y se hacen menos superpuestas unas con otras. Y el proceso horizontal, el proceso espinoso, perdón, es más horizontal, más profundo, más grande y se acentúa más o menos alrededor de L3. Entonces, para finalizar con los huesos de la columna vertebral tenemos el sacro y el coxis. Entonces, vemos que el sacro tiene forma triangular, es cóncavo hacia adelante, convexo hacia atrás, y la superficie posterior o dorsal es irregular, consta de 5 cuerpos fusionados, y esos 5 cuerpos fusionados por atrás tienen esa forma irregular donde se van a insertar los músculos y los ligamentos. Y acá, finalizando lo que es los huesos de la columna, tenemos el coxis, que para practicidad nosotros vamos a decir que es un solo hueso fusionado. Entonces, pero eso no se queda así. Entre cada una de las vértebras, nosotros tenemos un disco intervertebral, pero hay algo bien importante. A esto le vamos a decir platillo terminal. Entonces, el platillo terminal es que entre cada una de las vértebras vamos a tener un hueso más duro, un hueso cortical de unos 1.3 milímetros acá, y en el cual se va a conectar con fibrocartílago, y entonces esto le vamos a decir que es el platillo terminal. Si se fijan, no es el disco propiamente dicho, sino que es algo diferente entre hueso y cartílago, y aquí tiene una cosa que se llama lámina cribosa, por medio de lo cual hay difusión de nutrientes y se nutre el disco. Entonces, ahora hablemos específicamente del disco intervertebral. El disco intervertebral son 23 discos que vamos a tener entre la articulación de C2 y C3 y L1S1. Son 23 discos. Generalmente nos han enseñado que son dos capas, lo que es el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Generalmente así es, pero para cuestiones anatómicas y para que lo sepan, vamos a tener cuatro capas de lo que es el disco, comenzando en la periferia con una capa externa de colágeno que corresponde al borde externo del anillo, luego al propio anillo fibrocartilaginoso más fuerte, y luego una área de transición entre lo que es esta parte fibrosa con el núcleo que va a tener mucoproteínas, glucosacáridos, que va a ser rico en nutrientes acá en el centro. Entonces, ahora bien, estas 4 capas a lo largo de la vida se pueden ver afectados, y generalmente quizás no lo vamos a ver así de delimitado como se los traigo yo, pero para su conocimiento, eso es lo que tiene un disco intervertebral. Ahora, la columna, como les mencionaba, está unida, además de por articulaciones, por ligamentos. Los ligamentos son estructuras que generalmente están hechos de elastina y colágeno, y entonces vamos a ver que la columna va a tener múltiples ligamentos en ella. Comenzando, vamos a ir en orden de adelante hacia atrás, vemos lo que es el ligamento longitudinal anterior, acá adelante, aquí lo pueden ver, el ligamento longitudinal anterior. Nos vamos más atrás y vamos a ver el ligamento longitudinal posterior, que se comienza desde la articulación de C2 sobre C3 hasta terminar en S1, en L5S1.
si nos vamos más atrás, vamos a ver que aquí entre los procesos transversos que les mencionaba, también hay un ligamento, y a este ligamento le vamos a decir ligamento intertransverso. Si seguimos más atrás y después de las láminas, entre cada uno de los apófisis espinosos, vamos a tener el ligamento interespinoso. Y si vamos más arriba, vamos a tener el ligamento supraespinoso. Ahora, entre cada una de las láminas, vamos a tener un ligamento. Y ese ligamento le vamos a decir ligamento flava o amarillo. Ese ligamento se origina de la lámina superior, generalmente la parte superior de la lámina, es decir, aquí adelante, y se va a insertar en la parte inferior de la parte inferior de la lámina superior se origina y se inserta en la parte superior de la lámina inferior. Entonces, entre cada uno de esos van a haber pequeños espacios, generalmente mediales, en los cuales el ligamento flava van a haber espacios para que podamos entrar. Entonces, tenemos que saber que los ligamentos y su función son básicamente para limitar los movimientos. Entonces, por ejemplo, el ligamento flava, que es el tejido más elástico del cuerpo, es el que limita la flexión de toda la columna. Entonces, básicamente esas son las funciones de lo que son los ligamentos, también pasando por lo que es una función de estabilización y una función de unión. Vea. Entonces, ahora, en la columna cervical más alta, esto cambia y vamos a tener que entre el occipucio y C2, que es donde vamos a estar hablando, hay múltiples ligamentos por los cuales se va a unir esta articulación grandota que le vamos a decir atlante occipital. Entonces, aquí vemos dibujado lo que es la odontoides, y este es el tip del odontoides, es decir, el punto más alto y en el cual va a salir este ligamento, que le vamos a decir ligamento apical, en el cual se va a unir a la región del foramen magno. Aquí adelante tenemos lo que es el clivus, y entonces se va a unir al vacío occipucio, le podemos decir a esto de acá. Además, tenemos lo que son los ligamentos alares, que van a ser desde la cabeza del odontoides, es decir, desde esta parte del odontoides, a los cóndilos occipitales, y que van a ayudar a lo que es la articulación. Pero no solo eso, así como en otras partes han escuchado de ligamentos cruzados, vamos a ver que aquí tenemos un ligamento cruzado también, un ligamento cruzado que tiene dos partes, siempre sobre lo que es el odontoides, una porción vertical que va a unir el odontoides con la misma región que les mencionaba, y una región, una parte transversa que va a unir el odontoides con las masas laterales, con esta porción de hueso acá de lo que es el occipucio, de lo que es la vértebra C1, perdón. Entonces, en la parte anterior, el ligamento longitudinal anterior va a formar lo que es una cápsula, y a esa cápsula le vamos a decir cápsula atlante-occipital anterior. Y en la parte posterior vamos a ver la cápsula o la membrana atlante-occipital posterior. Entonces, cuando nosotros venimos, y tal vez si alguno ha tenido la oportunidad de entrar a sala y vemos una fosa posterior, que hacemos una descompresión o algo más y quitamos el hueso occipital en esta parte más abajo, quitamos esta membrana para ver lo que es el arco posterior de C1. Ahora, la columna también tiene músculos, ¿verdad? Y sabemos que tienen su función. Entonces, aquí les traigo lo que son los músculos de la región cervical. Les voy a mencionar rápidamente para que tengamos una idea nada más, que en la región cervical podemos delimitar 4 capas de músculo, es decir, 4 capas musculares, comenzando con la capa más posterior, la cual va a ser por el trapecio y el esternocleidomastoideo. La segunda capa, que va a ser por el esplenio capitis. La tercera capa, que va a ser por el semiespinoso o semiespinal capitis. Y aquí, esta parte de acá le vamos a decir triángulo suboccipital, y es la parte más profunda de los planos musculares, en los cuales vamos a tener el oblicuo superior, el oblicuo inferior y los rectus capitis. Y en este triángulo, la importancia es que aquí emerge la porción B3 de la arteria vertebral.
Pero no solo eso, si vamos a la parte anterior, una vista anterior de la columna cervical, tenemos que también hay músculos. Aquí he quitado en este esquema han quitado los músculos más superficiales del cuello para que solo veamos los que están en relación íntima con la columna y los más profundos. Entonces tenemos el longus capitis, que se va a articular con la primera costilla y con la clavícula, y tenemos acá lo que es el longus coli, que está íntimamente sobre las vértebras. Aquí deberíamos de tener lo que es en esta parte de adelante el esternocleidomastoideo más superficial, comenzando en el esternón, insertándose en lo que es el apófisis mastoide, y por la parte de atrás acá en lo que es el hueso occipital. Aquí esta es una imagen de una disección anatómica también, donde seguimos la imagen anterior que les mostraba de la B2, de lo que es la arteria vertebral, atravesando los forámenes transversos, y ahora vemos la arteria vertebral saliendo de la C1 antes de entrar a lo que es el cráneo. Aquí han removido parte del hueso occipital y el cóndilo occipital en la articulación atlanto-occipital. Entonces, hay también músculos en la columna torácica. Nosotros conocemos que el trapecio es una de los músculos que está también en relación acá y es la capa superficial junto al latísimo del dorso, ¿verdad? Y más adelante o más profundo tenemos los romboides mayores, los romboides menor, los serratos, ¿verdad? Y esa es una vista posterior de la musculatura de la columna torácica. Pero también si nos vamos a una vista anterior y las capas más profundas, vamos a ver que este músculo que está acá es el diafragma y una de las partes del diafragma es la pars vertebral que está aquí más o menos a esta altura entre lo que es lo más bajo de la columna torácica. Y entonces aquí comenzamos a ver los músculos ya propios de la pared abdominal, donde vemos el transverso del abdomen, el cuadrado, y los músculos profundos, que son el psoas mayor y el psoas menor, que se van a originar desde acá y se van a ir a insertar en lo que es el fémur. Aquí tenemos una vista solo de los músculos de la columna lumbar, en los cuales, como les mencionaba, una vista anterior tenemos lo que es el psoas mayor acá afuera y el psoas menor acá, y ven en su trayecto hasta que se llega a insertar en lo que es el fémur. Pero si hacemos un corte axial de eso, entonces vamos a ver lo que es la pared abdominal y los músculos en relación a la columna lumbar. Y aquí tenemos lo que es desde la porción más externa, o sea, dorsal, el latísimo del dorso, y si vemos los erectores de la espina, por aquí tenemos el músculo multifudis. Aquí está, ¿ve? Cerca tenemos el longissimus y aquí por delante el psoas menor y el psoas mayor. Ahora bien, entonces terminamos con lo que es los huesos y los músculos de la columna. Ahora vamos a hablar de lo que es la médula espinal. La médula espinal es algo muy importante. Vamos a ver que mide de largo más o menos unos 45 centímetros y termina el cono medular en esta región más o menos al nivel de L1, L2, varía entre hombres y mujeres un poco, pero para cuestiones prácticas, lo que es el cono medular va a terminar en la parte más inferior de lo que es el cuerpo vertebral de L1. Entonces, aquí en todo esto tenemos médula, médula acá, pero cuando se termina la médula, entonces quedan las raíces dorsales, las raíces espinales de los nervios espinales que no han emergido a lo largo de cada uno de su foramen. Entonces a esto le vamos a decir caudequina. Y aquí en el final vamos a tener lo que es el filum terminal, y hasta el final. Ahora bien, ¿cuántos pares de nervios espinales tenemos? Son 31 pares de nervios espinales. Vamos a tener 8 torácicos, vamos a tener 12 dorsales, perdón, vamos a tener 5 lumbares,
vamos a tener 5 sacros y un coccígeo. También los nervios espinales, vamos a ver la salida que tienen cada uno con respecto a su vértebra. Y entonces en la columna cervical, los nervios espinales van a salir superior a cada uno de su vértebra, es decir, C1 sale superior a C1, C2 superior a C2, pero cuando llegamos a la transición, a lo que es la columna cervical y dorsal, vemos que entonces el nervio va a comenzar a salir inferior a cada uno de su vértebra correspondiente, es decir, T1 va a salir inferior a T1, T2 va a salir inferior a T2 y así subsecuentemente. Además, la médula espinal, como yo les mencionaba, el tamaño del también lo que es el foramen vertebral va a cambiar, entonces vamos a tener que van a haber ensanchamientos a lo largo que desciende. Por ejemplo, aquí vemos un ensanchamiento cervical, aquí vemos que se hace más delgado a este nivel, más o menos a la mitad de la columna dorsal, y luego se vuelve a ensanchar, ¿verdad? En lo que es la columna lumbar. Entonces, en esta diapositiva, pues prácticamente lo que les quiero mostrar es que los nervios consisten de dos raíces, una raíz posterior y una raíz anterior. Y para cosas prácticas de nuestra charla, vamos a decir que la raíz posterior es sensitiva y la raíz anterior va a ser motora. Y con eso nos vamos a quedar en esta charla. Entonces, ahora, si nos vamos a hablar de la columna y de la médula, deberíamos de tener un esquema más o menos así de todos los tractos y las vías y todo lo demás que vamos a ver en la médula espinal, pero este día no lo vamos a ver así. Simplemente, como más o menos estamos hablando de que yo quisiera que salgan con los conocimientos necesarios para ser médicos generales, lo vamos a cambiar un poco. Y básicamente lo que vamos a ver acá es que aquí tenemos fibras motoras y aquí hay más fibras motoras y este es el tracto piramidal o lo que es el córtico espinal y la vía extrapiramidal y aquí adelante vamos a tener vía sensitiva y también atrás vía sensitiva. Entonces, me voy a saltar todo esto para que me entiendan y básicamente lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta noche es que la parte motora, quisiera que ustedes entendieran la orientación o la forma como van las fibras dependiendo qué parte de la columna va bajando. Es decir, si se fijan acá, la parte cervical, es decir, las fibras que llevan la información para el movimiento de las manos, está más medial que acaso para los miembros inferiores en la columna lumbar. Si se fijan, aquí en medio están los torácicos. Y entonces, en el caso, esto es motor. Y aquí vamos a ver sensitivo y sensitivo. Aquí vamos a tener, más que todo, si se fijan, la orientación de las fibras también va más ventral, anterior y medial, las fibras cervicales, que acaso las más inferiores como las sacras. Y aquí cambia. Entonces, esto lo tenemos que entender nosotros porque vamos a entender lo que son los síndromes medulares a partir de ahí. Entonces, en este esquema de acá, vemos la vista de lo que es la caudequina, es decir, aquí se acabó, aquí veo el cono medular, digamos que estuviera adelante y lo cortamos a la mitad del paciente en una vista axial, y aquí deberíamos de ver las raíces o lo que son las raíces que aún no han salido por cada uno de sus forámenes, y este va a ser la distribución de ellas. Más medial va a ir lo que va más abajo, y más lateral lo que debería de estar más arriba, es decir, el E3 está más lateral a lo que debería de ser las vértebras, las fibras más bajas como las sacras. Y en este esquema de acá vemos más o menos el tamaño del foramen vertebral, es decir, aquí en medio debería de ir lo que es la médula espinal, pero si se fijan, este que corresponde a C1 es bien grande, C2 comienza a disminuir, y si se fijan a la mitad de la columna dorsal, o sea, es decir, C7, el foramen debería ser más pequeño, pero ante 10 es más pequeño aún, y se vuelve a ensanchar a la mitad o cuando comienza la columna lumbar y más abajo en la columna sacra.
Entonces, este es un esquema del foramen vertebral. Entonces, nos vamos a poner un poco prácticos acá para que entendamos esto y vamos a hablar de lo que son las lesiones incompletas de la médula, rápido. Creo que esta es una pregunta que yo siempre les hago cuando andamos en fase de visita o cuando yo llego a evaluar a un paciente por ahí a la emergencia y básicamente siempre les pregunto esto. Entonces vamos a tener, aquí les traigo 3 síndromes de lesiones incompletas y como ya vimos la distribución de la fibra, yo quiero que entiendan, si tenemos una lesión de la parte central de la médula, entonces, si se acuerdan, la distribución de las fibras motoras cervicales están más mediales y entonces lo que vamos a ver en el paciente es que va a perder una función motora de los miembros superiores, no así de lo que es los miembros inferiores y teniendo en cuenta que todavía tiene la sensibilidad porque están anterior y posterior. Entonces, pero si la lesión estuviera por delante, y esto más que traumático, más que eso, quizás es una lesión por lesión arterial, entonces, si el cordón anterior fuera el que estuviera lesionado, deberíamos de tener una pérdida motora y además de la sensación de dolor, porque aquí adelante va la sensación de dolor y de la temperatura, pero aún el paciente tuviera la orientación, es decir, la propiocepción y la vibración que va aquí atrás. ¿Vea? En cambio, cuando tenemos un síndrome de lesión de la mitad, es decir, una hemisección medular, vamos a tener este síndrome que le vamos a decir Brown-Séquard. Y entonces, lo que el paciente tiene prácticamente es una pérdida motora, ¿se acuerdan? Las fibras motoras están aquí y adelante, entonces tiene una pérdida motora ipsilateral a la lesión, por debajo de donde pasó la lesión, va a tener una pérdida de la propiocepción y vibración ipsilateral porque afecta la parte posterior de la médula, pero estas fibras se decusan arriba en la médula oblonga. En cambio, lo que son las fibras de la sensación del dolor y del calor se decusan en cada una de los segmentos. Entonces, vamos a tener contralateral pérdida de lo que es el dolor y el calor. Ahora, ya casi vamos terminando con lo que es la parte de anatomía y vamos a hablar un poquito de biomecánica fundamental. Básicamente aquí lo que tienen que saber es que nosotros le decimos fuerza y carga, y lo vamos a decir como un sinónimo, y utilizamos el sistema de plano cartesiano, es decir, Z, que va a ser el plano longitudinal, X, que va a ser AP, y Y, que va a ser transverso en la vértebra. ¿Por qué? Porque en la biomecánica, cada una de las fracturas y de las lesiones que llevan a las fracturas, más que todo eso, en eso me voy a enfocar, tienen una biomecánica fundamental. Entonces, pero tenemos que entender que la columna tiene grados de movimiento. Entonces, si se fijan, la columna es dinámica, tiene flexión, tiene extensión, tiene rotación. Entonces, para eso están los músculos, los ligamentos y la forma en que está articulada cada una de las vértebras. Entonces, vamos a categorizar el movimiento de la columna en 3 zonas. Una zona neutra, y a esta le podemos decir que la médula espinal va a estar, que la columna vertebral va a estar en reposo, y vamos a tener una zona elástica, es decir, desde acá hasta acá, donde puede tener la máxima flexión o la máxima extensión, y ese es el rango total de movimiento de la columna vertebral. Pero si salimos de ahí y hacemos más flexión o más extensión, va a caer en lo que es una zona de lesión, y más de ahí comienzan las que son las lesiones. Entonces, esto quizás es un poquito más de la especialidad, pero yo solo les voy a hablar conceptos básicos para entender. Nosotros, cuando vemos lesiones de la columna vertebral, hablamos de un concepto que es estabilidad. Si la columna es capaz de sostenerse, básicamente, y eso es estabilidad. Entonces, la estabilidad espinal nosotros la tomamos en 2 componentes, solo
para su conocimiento general, una estabilidad mecánica y una estabilidad clínica. La mecánica es aquella que básicamente la columna se sostiene sobre ella, tiene una carga fisiológica y no se deforma. Y la estabilidad clínica es que no se deforme, o es más, si se deforma no presenta ningún tipo de síntoma, y entonces a este le vamos a decir estabilidad clínica. Y entonces vamos a ver que el otro lado es inestabilidad, cuando hay una lesión a los huesos o una fractura. Entonces, si no tenemos estabilidad, tenemos inestabilidad. Y a esta le podemos decir aguda o crónica. Y la aguda es cuando tenemos un trauma agudo, se quebró la columna y entonces básicamente tiene inestabilidad. Y la crónica es aquella en la cual hay un deterioro muscular, de nervación o dolor crónico o secuelas neurológicas que llevan a una deformidad de la columna, y entonces a esta una inestabilidad a lo largo de la vida que se va a desarrollar. Entonces, nosotros, para conceptos prácticos, utilizamos un concepto que es columnas. O sea, yo sé que estamos hablando de columna vertebral, pero nosotros hablamos de columnas en la columna. Entonces, básicamente, hablamos de esta clasificación. Dos señores, este señor Holzwood y este señor Dennis, idearon primero este esquema en lo cual la columna vertebral la dividen en dos columnas, una columna anterior y una columna posterior. Es decir, la columna anterior era el cuerpo vertebral y la columna posterior era lo que es el arco posterior. Más adelante vino este señor Dennis y entonces dividió aún más, y la columna anterior que ya conocíamos aquí la dividió en anterior y media. Entonces, quizás esto es lo que, para que entendamos el problema de las fracturas y de la inestabilidad en la columna, tenemos que entender que la columna anterior de Dennis comienza desde el ligamento longitudinal anterior hasta la mitad del cuerpo vertebral, la columna media desde la mitad del cuerpo vertebral hasta el ligamento longitudinal posterior, y de ahí para atrás a este le vamos a decir columna posterior. Entonces, con el afán de entender que si una columna está inestable, nosotros necesitamos hacer algo. Necesitamos colocar tornillos o estabilizar esa columna para evitar un daño neurológico, para evitar que se siga el daño, o para darle, aunque sea, la posibilidad de que el paciente no se deforme a la hora de la carga fisiológica normal que va a tener esa columna. Entonces, nosotros hablamos de inestabilidad cuando hay lesión de dos de estas columnas, siempre y cuando la columna media esté afectada, para tratar de meter en 4 formas de fracturas. Solo se las voy a mencionar, no es el hecho de que se las van a aprender, esto es para médicos generales, entiendo, para que cuando ustedes salgan tengan los conocimientos necesarios, pero existen fracturas por compresión, solo se fractura la columna anterior, ¿verdad? Básicamente la biomecánica que tiene que ver es un aumento de la carga axial, es decir, de arriba hacia abajo, y un movimiento de flexión, y se fractura anterior. Una fractura por estallamiento o conminuta, en lo cual hay tanta carga axial, hay movimiento de flexión, se encorva y el disco es el que penetra el cuerpo vertebral y lo estalla. Y entonces es una fractura conminuta. Y tenemos una fractura por distracción, en lo cual lo que tenemos es una flexión excesiva hacia adelante. Y entonces vamos a ver que la columna se inclina tanto que esto se separa y rompe la columna posterior. Y por último, una luxofractura. Prácticamente hay tanta fuerza y un movimiento de rotación que aquí se desconectó lo que es la columna. Y aquí les vuelvo a recordar, si tenemos dos columnas de Dennis alteradas, esto es inestable y nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, básicamente, ya para ir terminando, les dejo este pensamiento de Albert Einstein, que dice que cada día sabemos más y quizás, como han quedado ahorita, entendemos menos. Pero bueno, espero yo que me hayan entendido, que lleven algunos conceptos claros y sobre todo desafiarlos al sentido de que hay que estudiar más y que veamos que el conocimiento es vasto, y entre más sabemos,
la verdad es que nos damos cuenta que menos sabemos en realidad. Okay. Hold on just a little, we'll meet right here in the middle ground.